Hola hermanos, buenas tardes. Qué dicha es conectarnos de esta manera. Te quiero decir que te he extrañado, sin duda alguna te he extrañado los momentos que tenemos antes de comenzar el culto, antes diría yo, de comenzar todo lo que de alguna manera es parte del evento cuando nos reunimos cada domingo. Y he extrañado verte a muchos de ustedes. Hoy estábamos comentando con mi familia la dificultad que de alguna manera estamos viviendo. No solo nos afecta de alguna forma a la salud, sino también el aspecto relacional, que tan acostumbrados estamos de vernos y de platicar extendidamente, reírnos y disfrutar del ambiente. Sin embargo, creemos que a través de esta manera es una forma en cómo podemos enlazarnos nuevamente y decirte que estamos orando por ti, ¿verdad? Particularmente tomo un tiempo para orar por cada uno de ustedes y pensar en las actividades tuyas durante la semana, pidiéndole al Señor que te pueda cuidar, bendecirte, librarte, ¿verdad?, de los riesgos que todos estamos corriendo de una u otra forma, a ti, a tu familia, a tus hijos. Y también estoy orando por los que están en casa, que de alguna manera están luchando con ese elemento de pasividad que están teniendo. Y sé que es difícil, ¿verdad?, acostumbrado a la actividad y la dinámica de cada día, a la proyección de los planes, que sin duda alguna hoy en estos días los planes se nos han caído a todos, no solo a ti, a mí, sino realmente a todos los que de alguna manera proyectamos durante el año la secuencia de actividades que íbamos a hacer. Ahora se han acabado y necesitamos replantear nuevamente después de todo esto un nuevo año en cuanto a lo que debemos de hacer. Creo que esa es parte de esta realidad, ¿verdad? Creo que parte de la realidad es lo finito, lo limitado que somos de poder determinar las cosas que quisiéramos, aun cuando pensamos que las vamos a lograr. Sin embargo, siempre han estado en las manos de Dios. Y creo que particularmente esto nos está enseñando, esto que estamos viviendo, a poder valorar el hecho de tomar a Dios en cuenta en todas las cosas que necesitamos hacer. Y creo que este es el tiempo donde de alguna manera la replanteación de aspectos personales, de situaciones de vida o particularmente de la manera en cómo llevamos nuestro diario vivir, creo que es una buena oportunidad para poderla evaluar, analizar y replantearse, reconstruirse, diría yo, algunos, como dicen algunos amigos, ¿verdad? Una reingeniería personal en ciertos aspectos de la vida. Hoy yo te mencioné hace algunos días atrás que íbamos a comenzar una nueva serie. Terminamos el Salmo 91 y hablamos acerca de la fe, del poder que nos guarda basados en la persona del Señor Jesucristo. Hoy quiero comenzar una nueva serie que particularmente quizás el nombre te suene curioso, ¿verdad? Pero creo que es válido por el hecho de lo que te voy a estar mencionando y quiero plantearte secretos de una vida invencible. Los secretos de una vida invencible. Creo que la Biblia en sí misma plantea en la relación de la vida del creyente con la persona del Señor Jesucristo una vida indestructible, ¿verdad? Una vida que de alguna manera a través del tiempo te vas a poder levantar, te vas a poder superar de las diferentes cosas que uno pueda vivir, y aún hasta la misma muerte está garantizado que no nos va a detener en el rumbo de vida que Dios ha otorgado a cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es por eso que creo que un elemento de la palabra invencible no está lejos de una realidad sobre la cual cada uno en la fe en Cristo Jesús la puede experimentar. Y particularmente en estos tiempos que nos encontramos viviendo, estos tiempos en los que nos encontramos viviendo situaciones muy particulares, en aspectos muy diferentes, en cada uno, en tu caso probablemente, en el caso de la mayoría o de tu familia, o particularmente de alguna manera de aquellas personas que conoces. Todo está siendo totalmente diferente. Sin embargo, yo diría que hay factores que son como denominadores comunes que nos afectan a nosotros en un sentido general. Y creo que parte de esta realidad en la que nos encontramos en este momento, necesitamos replantear este hecho de si esto nos va a detener, ¿verdad? Probablemente tú dices, no me va a detener. Y quizás tú tienes de alguna manera algunas experiencias difíciles que has vivido
y que has podido superarlas, quizás alguna situación de enfermedad, alguna situación de crisis económica, quizás alguna situación de la vida, ¿verdad? O algún accidente o cualquier aspecto de alguna forma en tu vida que has tenido que enfrentarte y sobre ello has tenido que tomar decisiones para poder reconstruirte mental, emocional y quizás físicamente detrás de todo esto. Es por eso que hoy yo quiero plantearte en este concepto de una vida invencible, te quiero proponer mirar la vida del apóstol Pablo. Creo que este es uno de los personas en el Nuevo Testamento que atrae a muchos, independientemente de lectores de la Biblia o no lectores de la Biblia, atrae mucho por el hecho de la capacidad, de la energía, de la determinación, del coraje, del liderazgo que le caracterizó en el periodo de su vida en el Nuevo Testamento como es descrito. Y creo que para ti y para mí, la persona del apóstol Pablo se vuelve relevante por el hecho de que es yo diría, es alguien como común y corriente, igual que tú, igual que yo, ¿verdad? Alguien que de alguna manera se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco y yendo hacia la persecución de los demás creyentes que de alguna manera él tenía en su corazón el deseo de destruir en ese momento lo que para él representaba una secta, entre comillas, y se encuentra con el Señor Jesucristo. Al encontrarse con el Señor Jesucristo le confronta hacia el rumbo que él lleva y es ahí donde él toma la decisión de cambiar el rumbo, o mejor dicho, le cambiaron el rumbo, ¿verdad? En este caso el Señor Jesucristo. Y hay un texto que me llama mucho la atención, no es el que vamos a mirar, pero quiero citártelo en este momento. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 15, cuando Dios está hablando con Ananías para que vaya y ore por en ese entonces conocido como Saulo para que pueda una vez más recuperar la vista porque había quedado ciego. Y este hombre, Ananías, cuando el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabes? Una de las cosas interesantes de la vida del apóstol Pablo es que desde un inicio Dios le declara las intenciones que él tiene en relación a la proyección de vida sobre el apóstol Pablo. Y particularmente una de ellas comienza con el desarrollo de sus capacidades y de su liderazgo, llevándolo al punto a estar donde la gente de muy alta capacidad económica, yo diría de la alta sociedad, pero sin embargo también agrega un elemento en el cual no podemos ignorar, y él está diciendo, también le voy a enseñar qué implica padecer por mi nombre. Y creo que esa es parte de esta realidad. Yo creo que parte de la realidad es que el Señor nos ha llamado a una vida eterna, a una vida feliz, déjame usar esta expresión, en su persona. Y nos ha prometido que podemos sobrellevar las cosas de este mundo porque Él va caminando con cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que Él no nos ha dicho es que nos va a eximir de las dificultades, de las situaciones, de las adversidades o de los peligros que de alguna manera encontramos en esta vida o en este mundo o bajo las circunstancias en este mundo como hoy nos encontramos. No nos ha omitido esto ni nos ha eximido de esta realidad y creo que es parte de algo que necesitamos de alguna manera considerarla en relación a la vida que Dios ha determinado que nosotros llevemos. A la proyección que Él tiene particularmente en cada uno de nosotros, en ti, en tu hijo, en tu esposo, en tus hijos o en tus hijas, en tu cónyuge o todos los que de alguna manera son parte de este grupo cercano que representa para ti lo valioso de esta vida. Y sabes, creo que de alguna manera en este sentido la forma en como el apóstol Pablo vive su vida estimula a nosotros a poder mirar que se pueden sobrellevar las circunstancias difíciles, adversas y particularmente que nos acorralan, ¿verdad? Que nos ponen contra la espada y la pared y que generan en nosotros de alguna manera ciertas circunstancias, temores diría yo, que muchas veces no nos tomamos en cuenta o probablemente quizás no los hemos percibido.
pero de alguna manera hoy lo estamos haciendo. Es por eso que una de las intenciones que tengo en esta tarde y comenzando este domingo es ir por diferentes textos en la Biblia, mirando cómo el apóstol Pablo caracteriza esta capacidad que la fe en la vida del creyente le da para poder no solo creer que Dios puede hacer las cosas, no solo esperar que Dios puede darnos lo que de alguna manera le estamos pidiendo, no solo ver la oración contestada sobre lo que estamos de alguna manera rogándole que dé, sino también la manera en cómo esta fe en cada uno de nosotros nos reconstruye cuando el sistema, cuando el mundo, cuando las circunstancias están quebrándonos de poquito en poquito y que de alguna manera necesitamos reconstruirnos. Y creo que quizás la pregunta que tú y yo nos podemos hacer en este hecho es: ¿qué clase de personas son estas? Hace algunos días salió yo diría en internet particularmente, porque ahí encontré e investigué a la persona que te voy a mencionar. Este señor en Italia, conocido como Mr. T, un anciano que se dice, básicamente, ¿verdad? Se dice que sobrevivió a la primera gripe española, que afectó aproximadamente a 50 millones de personas en ese mundo en Europa. Ese es el promedio que de alguna manera se dice que murieron aproximadamente hace más de 80 años, 50 millones de personas por ese momento, por la gripe que emergió, que de alguna manera no se explican como hoy, cómo surgió la gripe en ese momento. Y de ahí sale el SARS, sale el H1N1 y sale lo que es la gripe aviar y después la gripe porcina. Pero esta persona se dice que vivió esa experiencia, después estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que fue aproximadamente en 1938 y termina más o menos como en 1945. Y en ese lapso de vida, él aproximadamente, si me dejas recopilar la información, cuando él nace en 1919. Es decir, que en 1918 la gripe comienza a tener su efecto y él, siendo un bebé de lactancia, y su familia sobreviven a esta dificultad. Cuando tiene 20 años, comienza la Segunda Guerra Mundial, en el cual de alguna u otra manera es participante directo sobre esta guerra, y cuando termina tiene 26 años. A los 75 años, después de esta Segunda Guerra Mundial, a los 75 años vuelve a tener su tercera experiencia en frente de la realidad de la muerte, y es hasta la edad de 101 años que ahora tiene. Es un italiano, ¿verdad?, que tiene 101 años y déjame usar esta expresión, se le escapó, ¿verdad? Se le escapó a la gripe dentro de las manos el tenerlo. Y este anciano sobreviviente del coronavirus, mucha gente hace la pregunta: ¿de qué está hecho él? Es decir, ¿de qué está hecho la persona que puede sobrellevar tantas dificultades? ¿Cómo se sobrepone? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo se replantea una nueva vida? ¿Cómo rehace en su propia vida, a pesar de las cosas caídas, cómo rehace nuevamente la proyección de vida? Y creo que hoy estamos viviendo esto. Creo que sabes muy bien que aquí en Estados Unidos aproximadamente casi 6 millones de desempleos que existen en este momento. Sabes que uno de los pronósticos no gratos que se están oyendo es la economía va a ir cayendo no solo en este país, así es como se dice, sino a través del mundo entero. Entonces, si te miras en estos pronósticos y te miras dentro de esta realidad, es decir, necesitamos de alguna manera replantearnos qué clase de personas debemos de ser en este momento. ¿Cómo nos vamos a sobreponer ante la realidad que estamos viviendo? Quizás tú dices: no, a mí no me ha afectado, yo sigo trabajando, yo sigo laborando, yo estoy en mis actividades normales. Es parte de esta realidad, pero no es la realidad de todos. Es por eso que parte de lo que de alguna manera quiero plantearte es el hecho de cómo el apóstol Pablo representa para ti y para mí, representa esta capacidad del ser humano de poder sobreponerse
y reconstruirse cuando las cosas suceden. Y aún dentro de las cosas cuando suceden. Uno de los textos, ahí quiero que vengas, está en Filipenses en el capítulo 4, un texto famoso, pero voy a leer del versículo 12 y voy a centrarme en el versículo 13, que es el donde quiero proponerte dos ideas nada más. En este caso, si estás en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 12, y voy a llegar hasta el versículo 13. Dice así, fíjate lo que dice. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que es para algunos es como un amuleto, este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que de alguna manera lo tenemos de memoria, viene a nuestra mente y que de alguna manera está colocado en un lugar adecuado para fortalecernos. Quiero mostrarte una versión diferente, una versión viviente, dice de esta forma. Leo nuevamente el versículo 12, oye lo que dice, me llama mucho la atención. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Y observa esta parte, me llama mucho la atención. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Esta versión me llama mucho la atención porque está mencionando, es que vivir la vida en los altos y en los bajos, en el ir y venir de las circunstancias, en el oleaje de diferentes cosas que golpean la vida, no es de cualquiera. O sea, no cualquiera puede navegar en aguas turbulentas y llegar hasta en algún momento hasta la costa ileso. No cualquiera lo hace. No cualquiera puede reponerse detrás de una noticia que le diagnostica una enfermedad que le va a quitar la vida. No cualquiera. No cualquiera está en estos momentos sobrellevando además de la amenaza del contagio del virus, sobrellevando además un problema, yo diría, crónico en su propia vida, quizás un cáncer, un tumor, quizás un problema renal, quizás un problema de salud grave. No cualquiera lo hace, no cualquiera puede navegar en aguas turbulentas y a la vez tener la disposición de poder sobrellevar, levantarse, reconstruirse, replantear su vida y seguir adelante. No cualquiera lo hace. Sin embargo, una de las realidades es que el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a vivir en tiempos, he aprendido el secreto de esto, y creo que esta es la realidad. Si me dejas plantearte la manera en como yo creo que también se podría decir esta expresión del capítulo 4 de Filipenses, el versículo 13, déjame replanteártelo como yo lo diría. Puedo enfrentarme a toda clase de dificultades con la fuerza que me da Cristo. Creo que esta es la manera en cómo se suele tomar, ¿verdad? Me voy a tener que enfrentar en mi vida como creyente ahora que nos encontramos viviendo ante lo que llamamos un enemigo invisible. Nos estamos enfrentando a aspectos que de alguna manera no solo te afectan emocionalmente, sino también la forma de pensar ahora nos está afectando, ¿verdad? El hecho de que ahora tienes que salir de tu casa con la mascarilla, andar con guantes y mantener la distancia social, que de alguna manera no solemos hacerlo, ni es parte de nuestra costumbre. Sin embargo, es parte de un replanteamiento de una manera en cómo nos están evitando contagiarnos. Sin embargo, en esta realidad, uno puede decir, a mí no me interesa, ¿verdad? Yo voy a seguir la vida en Cristo de la manera en como he venido viviendo y Él me va a guardar y me va a cuidar. Yo creo que Él nos va a guardar y nos va a cuidar, pero ante nuestra imprudencia yo creo que Él no va a estar ahí a favor de ello. Es por eso que uno de los elementos sobre los cuales plantea el apóstol Pablo tiene que ver con este hecho de enfrentarnos
enfrentarnos en la realidad de un mundo que, como te he dicho otras veces, es un mundo que está en caos. Y cada vez está más caótico en ello, y cada vez el caos va a ir creciendo aún más. Entonces, ante esto, ante el día de mañana, donde muchos que no tienen su trabajo, no tienen su fuente de ingreso, donde su economía ha bajado quizás el 100% o el 70% o el 10% o en este sentido no tienen nada, se va a tener que replantear la vida desde otra óptica, y creo que nosotros los creyentes somos parte de esta realidad. Es por eso que una de las cosas que yo quiero plantearte en esto es cómo abastecerte. ¿Cómo te abasteces tú de este elemento de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo te abasteces? Es decir, ¿cómo llega el momento donde tú dices, puedo enfrentar esto, puedo enfrentar toda clase de dificultad con las fuerzas que me da Cristo? ¿Cómo te abasteces de ello? ¿Cómo tú, al salir de tu casa, al irte a trabajar o quedarte en tu casa, cómo te abasteces espiritualmente para hacerle frente a esta realidad? Y creo que este es el planteamiento del apóstol Pablo. Creo que uno de los elementos que el apóstol plantea tiene que ver con el hecho donde Dios le ha llamado para hacer algo muy particular y específico. Y dentro de esto que está haciendo muy particular y específico, Dios le dice, en este momento, ¿verdad? Yo voy a fortalecerte. Déjame mostrarte unos textos. Ven, si quieres venir conmigo a Efesios, al capítulo 6, al versículo 10. Observa lo que dice, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que el apóstol Pablo tiene muy en claro es que el poder espiritual para enfrentar las dificultades está basado en este elemento de conexión con el Señor. Este elemento que quizás tú dices, bueno, me está hablando de orar, de leer, de tenerlo en común en mi vida. Estoy hablando de estos aspectos, de estos aspectos que no son religiosos. Si te fijas hoy, en esta circunstancia en la que nos encontramos, la condición espiritual del creyente está aún más amenazada que en la vida normal sin esta amenaza del virus. Porque ahora, al menos antes que el virus estuviera, ¿verdad? Venías a la iglesia y de alguna manera eras motivado, estimulado a leer la Biblia, a orar en los elementos que de alguna manera contribuye el congregarte. Pero ahora que no estás congregado, ahora que de alguna manera tu opción es conectarte el domingo, el martes o el jueves y oír de esta manera la enseñanza, no de una manera de convivencia, sino más bien una manera indirecta que no te condiciona, si me dejas usar esta expresión, ni de alguna manera te descubre, porque realmente muchas veces las personas vienen a la iglesia porque tienen que traer a su familia, porque sus hijos les hacen que vengan, pero de otra manera, a veces la gente no proyecta dentro de su plan de vida, dentro de su agenda, no proyecta el domingo como un elemento esencial en sus vidas. Es por eso que un elemento sobre el cual yo quiero recordarte que se fortalece uno, tiene que ver con el poder del Señor Jesucristo. Este poder que está en accesibilidad para ti y para mí. Déjame leerte otro texto. Está en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 29. Dice esta forma, por lo cual también trabajando, y fíjate, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo de que ahora la persona del Señor Jesucristo en nuestra vida, este elemento de autoridad o de poder que de alguna manera es parte de esta realidad, nos permite de alguna forma desenvolvernos, desarrollarnos. Y en este caso el apóstol Pablo está diciendo, por lo cual también trabajando, hablando del ministerio que desarrollaba, luchando, que es lo que de alguna manera enfrenta cada día ante la oposición espiritual que existe.
Y yo quiero recordarte algo. El hecho de que estemos bajo esta condición que de alguna manera limita ciertos aspectos, no quiere decir que en este momento hay una tregua de parte del diablo y sus demonios. No existe esto. La tregua no existe en la vida espiritual. Él siempre va a estar interesado en hacerte caer, va a estar interesado en distanciarte de Dios, va a estar interesado en que te ancles a un estilo de vida opuesto a lo que Dios quiere para tu propia vida. Es por eso que uno de los elementos sobre los cuales creo que el apóstol Pablo está presentando es que la manera en cómo enfrentamos las dificultades, cualquiera que éstas sean, la manera en cómo las enfrentamos está basado sobre el poder que hay en la vida del creyente. Este poder que está habilitado por la persona del Espíritu Santo en la vida de uno. Y creo que sabes muy bien estos textos como Hechos capítulo 1, ¿verdad? El versículo 7, donde dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Creo que sabes muy bien también como dice Efesios capítulo 2, capítulo 3, versículos 18 al 20, donde está hablando acerca de este poder que ha sido dado al creyente, el cual actúa en nosotros. Es decir, esta vida de enfrentar a las circunstancias requiere que tú te encuentres en la mejor condición espiritual, que te encuentres en la mejor condición para poder enfrentarte en esta realidad espiritual. Y a veces esta es una de las características deficientes. Hoy en día creo que estás oyendo que una manera en cómo se puede enfrentar, ¿verdad?, para que el virus no tenga tanto efecto en la vida de uno, es subir algunos elementos de anticuerpos naturales que uno puede generar, y te están diciendo que tomes vitamina C, que tomes mucho frutas que te suban el pH, y todos estos elementos, hacer ejercicio. Creo que es parte de esta rutina de vida que debe de ser parte del desarrollo de vida. No es algo que ahora, al hacerlo hoy, te generan los anticuerpos. No, es un proceso. Es un proceso de hábito, de consistencia y de desarrollo. Es parte de esta realidad. La realidad es igual en la vida en Cristo. Este proceso donde tú te mantienes conectado con el Señor, dándole lugar a su palabra, dándole lugar a la influencia de Él por medio del Espíritu Santo en tu vida, dándole lugar para que regenere tu forma de pensar, replantee tu manera de vivir y te proyecte una forma distinta de hacer las cosas. Creo que es ahí donde la persona del Señor Jesucristo dentro de nosotros, entonces es donde nos da su poder. Permite fluir su poder en nosotros para poder salir ante las circunstancias, ante las dificultades, salir y enfrentarlas. Salir con este elemento de no que no me va a pasar nada, ¿no? Con la claridad de que somos expuestos, sin embargo con la seguridad del poder de Dios cubriéndonos en nuestra vida, y aún así salir a hacer las actividades que se requieren hacer, confiando que Él está guardándonos. ¿Sabes? Es por eso que una de las partes interesantes dentro de la historia, que se parece mucho a lo que te voy a leer, en 1 Samuel, en el capítulo 23, en el versículo 16, cuando David está huyendo de Saúl, la amistad, ¿verdad?, la amistad inquebrantable que tiene con Jonatán, David llega a un momento que hacen un acuerdo. Y este acuerdo es que si de alguna manera Jonatán sabe que su padre lo va a matar a David, debe de comunicarle. Y en efecto así fue, él se lo comunica, pero muchos días después, David huyendo se llega a un lugar y se encuentran con Jonatán. Eso está en el primer libro de Samuel, el capítulo 23, en el versículo 16, y dice así: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Y fíjate lo que dice después: y fortaleció su mano en Dios. Mira, yo creo que uno de los aspectos que se miran de alguna manera similar a lo que el apóstol Pablo está diciendo, quien fortalece mi vida para enfrentarme a estas situaciones,
es la persona del Señor Jesucristo en mi vida. Y en este caso, Jonatán y David, este reflejo de la comunión, ¿verdad? Este reflejo de la manera en cómo el Espíritu Santo puede fortalecer la vida de aquel que determina de alguna manera creer lo que de alguna forma son sus valores, sus principios adoptados. En este caso, dicho de esta manera, lo que Jonatán está haciendo es animándole a David a confiar en Dios. Y creo que esta es la mejor forma en que yo podría decirte, la mejor forma de poder enfrentar las dificultades en nuestra vida, es que confíes en Dios. Te animo a que confíes en Dios, no por el hecho de que no te va a pasar nada, sino por el hecho de acercarte bajo estas circunstancias, a redoblar tu esfuerzo en oración, a rehabituarte al hecho de constantemente acercarte a la palabra y tomar un lugar para meditarla y para permitir que Dios te hable y también permitir que el Espíritu Santo drene tu vida y sea de esa manera en cómo te fortalezca. Pero además creo que este texto en Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 13, además de decir puedo enfrentar toda clase de dificultades con la fuerza que me da Cristo, creo que también plantea que un elemento, además de abastecernos en el poder espiritual para enfrentar las dificultades, creo que también plantea que la manera en cómo nos abastecemos, además de estar en la fuente con la persona del Señor Jesucristo, tiene que ver con este hecho de las capacidades. Déjame plantearte de esta manera. El apóstol Pablo está diciendo, he descubierto el secreto de esto. Es decir, he descubierto que bajo las circunstancias difíciles hay situaciones en mi propia vida que deben de replantearse o de reconstruirse. O déjame usar esta expresión, o de hacer crecer. Y sabes, creo que la definición de las capacidades tiene que ver con los recursos y las habilidades que una persona tiene para desenvolver ciertos trabajos. Déjame plantearte esto. Necesitas a alguien que pueda ayudarte para cambiar algunas cosas de tu casa, el techo quizás, las paredes, y no traes a alguien que no tenga la experiencia, la capacidad y sobre todo quizás para ti, ¿verdad? Este elemento donde la habilidad para hacerlo te garantiza que va a ser un buen trabajo. Y creo que nadie de nosotros nos aventuramos a alguien que no tenga estas características. Y una de las cosas que el apóstol Pablo está mencionando es que las dificultades hacen brotar las capacidades no innatas, sino que se requieren para los momentos que se enfrenta la situación. Particularmente ahora, ¿verdad? Quizás particularmente para ti, para mí, que quizás te desenvuelves, estás siguiendo trabajar, estás haciendo tus actividades normalmente, quizás necesitas reforzar aspectos personales tuyos como la prudencia, como la sabiduría, como la sensatez, para no dejarte ir pensando que no hay ningún problema. Quizás son aspectos que muchas veces los pasamos en alto, pero que bajo las circunstancias en las que nos encontramos se requiere que afloren en estas situaciones. Pero una de las cosas que yo creo que el apóstol Pablo está hablando dentro de las dificultades, el desarrollo de estas capacidades que son parte del equipamiento que el Espíritu Santo nos da para poder enfrentar las circunstancias, las dificultades, los problemas, la inestabilidad de la vida que de alguna manera nos enfrentamos. Creo que es parte de algo que necesitamos como ir a la tienda. Cuando vas a la tienda, te vas directamente a los lugares que necesitas para abastecerte de tus necesidades. Déjame pensar, necesitas ir a la tienda a comprar algunas cosas naturales, es decir, verduras. Vas a la sección donde están las verduras. ¿Quieres ir a donde están las secciones de los cereales o de los granos? Vas a las secciones. ¿Por qué? Porque está diseñado para ti, para tu necesidad, para que vayas, lo tengas, te abastezcas y hagas de ello lo que de alguna manera se requiere. Y yo creo que juega muy bien la analogía
Creo que uno de los recursos que tenemos para abastecernos es el poder del Espíritu Santo ya en nuestra propia vida. Lo que necesitamos es echar mano de los recursos que ya tenemos para que de alguna manera podamos enfrentar las situaciones en las que nos encontramos. Y es como ir a la tienda, como que vayas a la tienda, ese es realmente el planteamiento. La manera en como el apóstol Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es porque está esperando algo, ¿verdad? Una sensación, un aspecto del espíritu, ¿verdad? Que te cae sobre ti, ¿verdad? Sientes sentir calor, frío, o te hace llorar. No está hablando de ese sentido. Sencillamente está hablando de los recursos existentes que en el Espíritu Santo tenemos para enfrentar las dificultades, para enfrentar cualquier situación. Y una de ellas, déjame plantearte, tiene que ver con el gozo. Sabes, en Hechos capítulo 5, del versículo 40 hasta el 42, los apóstoles en ese momento han sido tomados en este caso, por los sacerdotes, y además de haber sido tomados la primera vez y amenazados que no hablen del Señor Jesucristo, una vez más son capturados y esta vez les castigan. Y después de haber sido castigados, ellos salen gozosos de poder haber sido enfrentados por la causa de Cristo y haber padecido por ellos. Mira, ese es un pensamiento totalmente distinto, ¿verdad? En Nehemías dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Y creo que no está hablando de este aspecto de simular una risa en el rostro, sino más bien de la actitud con la cual se enfrentan las cosas que vienen a la vida. Y el apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 4 está hablando de esta realidad. Las cosas que ha enfrentado en su propia vida le han llevado a generar una actitud que le permita vivir sin daño. Porque muchas veces el daño más difícil que podemos enfrentar no es lo que está externamente, sino lo que está internamente. En nuestros temores, nuestra inseguridad, nuestra falta de firmeza sobre lo que de alguna manera creemos que Dios está haciendo. Y sé, ¿verdad?, que hoy en día muchos están diciendo que probablemente es la tribulación, como algunos están diciendo de alguna forma en algunos medios, que estamos viviendo la tribulación. Y sabes, algunos están pensando que realmente estamos en la tribulación, donde la Biblia realmente no está hablando nada acerca de este momento. Algunos están queriendo buscar si el coronavirus, ¿verdad?, y hasta lo han diagramado como una forma para poder establecer que el coronavirus es parte de la Biblia. Y sabes, ante toda una serie de cosas que suelen pasar y suelen decirse, el que no está seguro, el que no está estable, el que no tiene, déjame usar esta expresión, la fortaleza de Dios sobre lo que cree, se vuelve inestable. Y creo que una de las características particulares del apóstol Pablo, del abastecimiento, del desarrollo de las capacidades, tiene que ver con la actitud. Con la actitud que la palabra nos construye, nos trabaja, nos arma en los momentos de dificultad. Y esta actitud tiene que ver con el gozo. Sabes, también en Santiago capítulo 1, versículo 12, está hablando de que, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, está hablando de este elemento que no emerge del interior de la vida del creyente, ni es brotado por el Espíritu Santo de la manera en cómo brota cuando estás en dificultades. Todos tenemos esta capacidad de resistencia, esta capacidad de poder sobrellevar las cosas. Tienes la capacidad de cargar lo que te encuentras viviendo bajo las condiciones en las que nos encontramos, bajo las circunstancias en las que te encuentras, bajo el pronóstico que se pueda dar. En el Espíritu de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, puedes sobrellevarlo. Y una de las características es resistencia.
La resistencia no es el soportar, es decir, no es cuánto peso puede llevar, que de alguna manera es parte de lo que entendemos, sino más bien es la estabilidad que se tiene en el momento en que se viven las cosas. Es decir, tú puedes resistir esto. No debes de desanimarte, no debes de echarte para atrás, no debes de dudar, no debes de vacilar sobre lo que Dios dice, no debes de hacerlo. Al contrario, debes de reafirmarte. Es por eso que parte de lo que el Espíritu Santo da a tu vida tiene que ver con este elemento de resistencia, de poder ante las situaciones, ¿verdad? Como el viento ante un árbol, puede resistir, ¿verdad? Sin dejarse caer. Y creo que esa es parte de esta realidad. La capacidad para enfrentar las dificultades que el Espíritu Santo viene en la vida de uno, tiene que ver con el gozo, la actitud, tiene que ver con este elemento de la resistencia. Pero en Romanos capítulo 12, quiero que vengas a Romanos, déjame terminar aquí, Romanos capítulo 12. En Romanos, en el capítulo 12, el versículo 12, yo diría, se unen estos tres elementos que te acabo de mostrar: el gozo, la resistencia y de último, él habla de esto, Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y fíjate, constantes en la oración. Creo que este es el tercer elemento que es parte de la área natural o del proceso en que el Espíritu Santo en nuestra propia vida genera los recursos que se requieren para poder enfrentar las realidades que vivimos. Y uno de ellos tiene que ver con la intención de Él, del Espíritu Santo, de hablar con Dios, de llevarnos a buscar al Señor, de llevarnos en el aspecto de venir y abrirnos y darnos a Él. ¿Sabes? Creo que es parte de esta realidad. Creo que la manera en cómo Dios está capacitándonos a nosotros bajo las circunstancias que tenemos es a través de los recursos existentes en la persona del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo en este texto de Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, he descubierto el secreto. Y este secreto es lo que me garantiza sobreponerme, levantarme, reconstruirme, replantearme la vida de diferentes maneras ante las diversas dificultades que hay. Y creo que es parte de esta realidad. ¿Sabes? Es por eso que una de las cosas que quiero proponerte es que uno puede aprender a vivir una vida invencible. Pero no está basado sobre mi capacidad, no está basado sobre mi fuerza, sobre mi inteligencia o sobre mis habilidades. Está basado únicamente bajo los recursos que el Espíritu Santo te provee en la conexión con el Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero en esta tarde decirte que al comenzar esta serie, solo estoy tratando de plantearte la proyección de la vida del apóstol Pablo. El próximo domingo vamos a ir a un texto donde hay cosas que déjame usar esta expresión, lo desarmaron, pero también a la vez se pudo reconstruir. Y creo que es parte de esta realidad. Es por eso que quiero animarte. Puedes tener una vida invencible, no porque no te destruyan las cosas, sino porque eres capaz de poder rehacer lo que de alguna manera las circunstancias o las dificultades las botan. Quisiera orar antes de terminar y déjame decir esto, Señor Padre, gracias por darme esta oportunidad junto con mis hermanos de esta manera, el buscarte a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos permites tener y gracias, Señor, las circunstancias en las que nos encontramos, porque sin duda alguna de diferentes formas tú trabajas de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Ayúdanos a nosotros, Señor, que te conocemos, a poder reconstruir aspectos de nuestra vida en estas circunstancias. Quizás no nos afectan como nos están afectando, a otros les están afectando, pero que de alguna manera somos parte
del replanteamiento que de alguna forma tenemos que hacernos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites tener, esta oportunidad que tenemos, Señor, de abrir tu palabra, de estar juntos y de buscarte a ti, Señor. Te bendecimos en los méritos de Jesús. Amén y amén. Hermano, una vez más te doy gracias por tu atención, por venir y estar aquí conectado. Probablemente algunos de nosotros algunos de nuestros hermanos no se conectaron quizás, pero te animo a que puedas conectarte después en YouTube, ¿verdad? Te recuerdo siempre esto. Tienes que buscar en YouTube la iglesia Osana San Jacinto. Y ahí, ¿verdad? Te aparece de alguna forma la iglesia. Te recuerdo, necesito que te suscribas. Si te suscribes, te pueden llegar las notificaciones cada vez que subimos los videos o de alguna manera estamos conectados. Y te recuerdo, dale like, ¿verdad? Para animarnos, y a la vez te animo a que lo compartas, ¿verdad? Si estás en Facebook, mira, no cuesta nada, comparte con tus amigos, ¿verdad? Con aquellos que de alguna manera son parte del círculo de amistad que tienes y que de alguna forma crees tú que puede ayudarle la palabra al estar enseñando. Te animo a que lo puedas hacer. Así que te recuerdo, gracias por estar conectado. Estamos orando unos por otros. Te animo a que lo sigas haciendo. Mañana todavía tenemos un tiempo de oración a través de los 21 días que nos propusimos. Mañana termina, así que te animo a que puedas continuar orando. Te voy a dar algunas indicaciones más adelante qué es lo que vamos a hacer. Así que te animo a que te mantengas conectado en esto. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que las cosas que están pasando no se le han ido de sus manos. Dios te bendiga.